¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de Dosis Semanal, dentro del segmento Personajes. De manera respetuosa te saludo, mi nombre es Daniel Altamirán. Espero que todos estén muy bien en sus hogares. Nuevamente para nosotros es un gusto que nos acompañen en un nuevo capítulo de nuestro segmento Personajes. Como siempre doy un cordial saludo a Daniel y a nuestro personaje que se nos une a la familia de Dosis Semanal. Soy Renato Bautista, sean todos ustedes bienvenidos. A nuestro gran invitado del día de hoy, nos tomamos el atrevimiento de compararlo con un guerrero. Sí, de aquellos guerreros que luchan por lo que más aman, de los que se aferran a un sueño y no se quedan solo imaginándolo, sino de aquellos que lo vuelven realidad. Ha posicionado en su vida personal y laboral el cuestionamiento y la reinvención. Estos han sido ideales que lo han llevado a catapultarse como un verdadero emprendedor. Ha estudiado y trabajado en el ámbito de las relaciones internacionales, pero el juego de la vida lo llevaría más allá de sus expectativas, pues se ha convertido en uno de los primeros elaboradores de cerveza artesanal en todo el Ecuador. Para materializar su sueño recorrió Europa, profesionalizándose dentro de la disciplina de maestro cervecero en Inglaterra y Alemania. El personaje del día de hoy lleva como filosofía amar lo que hace, un amante de emprender y de poder renovar y ejecutar las ideas que tiene la gente en mente. Pionero de las cervecerías artesanales en el país, con un sueño que nació de un experimento que fue metiendo en este mundo poco a poco a nuestro personaje. Es un gusto dar la bienvenida a Julio Espinosa. Antes que nada, Julio, cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo me siento bien, muy genial, tratando de sacar provecho a esta emergencia que nos ha puesto de patas de arriba a todo el mundo, tratando de buscar nuevas oportunidades y de darle buena cara al mal tiempo, hermano. Todo bien, aquí aguantando, dándole duro. Julio, es un placer para nosotros que nos acompañes del día de hoy. Quisiera que brevemente nos respondas qué significa para ti ser emprendedor y qué significa para ti una cerveza. Bueno, mira, la pregunta que me haces es un poquito complicada para responderte. Más que emprendedor, yo me veo a mí mismo como simplemente una persona que busca hacer lo que tiene sentido para mí. En mi caso es dejar una huella, dejar algo más allá que simplemente, yo qué sé, mi huella de consumo en el planeta, sino dejarle algo más a las siguientes generaciones. Para mí, yo tengo un sueño que quiero realizar y es cambiar a este país a través de la cerveza. Yo quiero que en algún día, que algún día la siguiente generación pueda verse a sí mismo como, hey, chévere, vivimos en un país en donde hay variedad de cervezas, en donde nos podemos unir a través de la cerveza. Cuando yo crecí, cuando yo pasé por la secundaria, los primeros años de universidad, era muy difícil simplemente salir en esta ciudad, en Quito, a conocer gente, tomarse una cerveza sin tener que ir a una discoteca, emborracharse, sin que haya broncas, sin que haya ambientes pesados. Y eso creo que es justamente lo que los cerveceros artesanales, con lo que hemos contribuido los cerveceros artesanales, con darle a la gente estos espacios donde tú puedes salir tranquilamente sin la necesidad de emborracharte, tomarte un par de bielas después del trabajo, después de las clases y relajarte y conocer gente. Eso es lo que yo hago, esa es mi misión como emprendedor. Tu segunda pregunta, ¿me puedes repetir? Sí, ¿qué significaba para ti la cerveza? Uy, la cerveza para mí es todo. Es mi pasión, es lo que me motiva a levantarme todas las mañanas, no a tomar cerveza solamente porque me encanta tomar cerveza, sino a producir cerveza, ir a mi planta cervecera, liderar un grupo de gente maravillosa que tenemos en este momento en Andes y poder, como te dije, encaminarle a este país a que se pueda convertir en un país cervecero de excelencia, ¿no? Hay algo muy interesante, y esto me atrevo a cortarte un poco de ti, pero algo muy interesante acerca del Ecuador y la cerveza, y es que el Ecuador y Quito fue la primera ciudad en América del Sur en producir cerveza, en 1566, con Fray Jodoco Riqui, y es algo que no nos enseñan en la escuela, solamente nos enseñan acerca de las guerras, la tradición militar, y un montón de tonterías, pero no nos enseñan acerca de nuestra cultura. Tenemos
el orgullo de ser pioneros en cuanto a la industria cervecera en el continente. Muy bien. Bueno, Julio, en realidad me gustó mucho el concepto que le diste al emprendimiento, el tema de cumplir los sueños. Es bastante importante, ¿no? En ese aspecto. Yo te quiero hacer una pregunta un poquito más puntual. ¿Qué piensas tú sobre el emprendimiento en Ecuador? ¿Piensas que tiene trabas? ¿Qué piensas relacionado a eso? Yo creo que es difícil, es duro. Para emprender requiere, en primer lugar, que tú puedas renunciar a ciertas cosas. En primer lugar, requiere de que renuncies a un salario fijo, ¿sí? Si es que de un trabajo estable en una empresa o en el sector público decides emprender, vas a tener que renunciar a eso. Vas a tener también que renunciar a este estrés del qué dirán, ¿sí? Porque cuando tú emprendes, todo el mundo te quiere juzgar para empezar. Lamentablemente la gente que más dice que te quiere, tu familia, tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de universidad, te van a juzgar. Y mucha gente, la gente que realmente te quiere, te va a juzgar porque te quiere, porque tiene miedo de que fracases. Y la gente que son conocidos te va a juzgar porque tienen envidia. Entonces, te sitúan en una posición bastante complicada. Y esto sucede en todas las sociedades. Sucede en el Ecuador, sucede en los Estados Unidos, sucede en la China, sucede en Europa, sucede en todo lado del mundo. Entonces, eso es como que el obstáculo emocional, de los primeros obstáculos emocionales que confrontan los emprendedores. En este país específicamente sí, es tremendamente duro. No existen leyes que fomenten de ninguna manera el emprendimiento. Todo lo contrario, las leyes están hechas para que no seas emprendedor, para que no seas empresario, para que busques ser empleado, para que busques no tener que usar tu cabeza, tu cerebro, sino tener que obedecer a otras personas. Y eso está bien para ciertos tipos de trabajos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿me entiendes? Tal vez el sector público, en ciertos lugares el sector público, pero para el motor económico y el sector privado del país es tremendamente malo, porque te hace que la gente se convierta enormemente dependiente en número uno, un salario fijo, como te dije, y en obedecer, en seguir órdenes, y no utilizar la cabeza, que es lo que más tienes que hacer cuando te lanzas a abrir un negocio. Tienes que usar la cabeza, tienes que resolver muchísimas cosas que jamás habrías resuelto desde el sector público o desde la universidad como estudiante o siendo empleado de una empresa, independientemente si es una empresa pequeña o grande. Cuando tú eres emprendedor, tú cargas una responsabilidad, ¿sí? Y además cargas una responsabilidad que yo creo que es la más importante de todas, que es la de asumir una motivación, asumir un ¿para qué? ¿Para qué hago esto? Asumir una responsabilidad que trascendental, asumir una responsabilidad para cambiar la sociedad, para cambiar mi país, para cambiar el mundo. Y eso es algo que nadie nos enseña, más bien todo lo que el sistema educativo nos enseña es estudiar para conseguir trabajo y tener un salario y pagar las cuentas y tener un lindo iPhone y una televisión. Pero no nos enseña el sistema a usar nuestra cabeza para cambiar las cosas para que las siguientes generaciones la puedan tener un poquito mejor. Realmente el punto de vista que tú lo entregas y tu opinión es muy cierta, ¿no? Esto tal vez se enseña en medida corta en los países del extranjero, pero acá ni siquiera ha llegado tanto ese ideal que tú tienes. Quería preguntarte, como lo retratábamos en tu reseña, Inglaterra y Alemania fueron países que te profesionalizaron en este ámbito de la creación, la elaboración de la cerveza artesanal. ¿Qué destacas tú de la cultura en referencia al consumir una buena cerveza, en saber qué es una cerveza primero de estos dos países? Mira, algo que me enamoró enormemente, en primer lugar del Reino Unido,
es que ellos tienen una cultura que es brutalmente cervecera y social, ¿sí? En Inglaterra, en muchos pueblitos y muchas ciudades, es una costumbre, es una institución. Tú sales del trabajo, sales de clases y vas al pub. ¿Qué es un pub? Es un bar, básicamente, donde se puede o no servir comida, pero es un bar en donde tú vas a tomarte unas cervezas, a charlar con tus compañeros de trabajo, a charlar con la gente de tu universidad, a relajarte después del estrés del día, ¿sí? Y la gente, la mayor cantidad de gente se pega una, dos, hasta tres cervezas, después se va a la casa tranquilamente. Lo bueno es que en esos países existe un buen sistema de transporte público, entonces no tienes el estrés de tener que manejar un carro después, pero después de tres cervezas tampoco sales borracho, ¿me entiendes? Sales tranquilo, vas a tu casa, te desahogaste, descansas y el siguiente día sigues, ¿ya? Eso es algo que para mí quedó tremendamente marcado cuando estuve en Inglaterra. Y fue como que, oye, ¿por qué en el Ecuador no tenemos esto? Y como te comenté hace un rato, cuando yo estaba en la universidad y cuando yo estaba en sexto curso, no existía ningún tipo de esos espacios. Hasta ahora es muy difícil, en el año 2020, hasta ahora es muy difícil encontrar ese tipo de espacios en el Ecuador. Por nuestra cultura, porque gran parte de la población lamentablemente aún piensa que tomar es para emborracharse, de ser ese gato, ¿sí? Y por otro lado, porque las leyes hacen que sea tan difícil abrir uno de estos lugares, ¿sí? Porque te caen ordenanzas, porque operamos las cervecerías en áreas enteramente grises, porque no existe realmente leyes que defiendan, ¿sí?, nuestra profesión. Que sí, es una profesión nueva, no debería ser, como te comenté, la cerveza en América del Sur empezó en Quito en el año 1566, pero como que lo hemos ignorado, como hemos hecho con tantas cosas lindas que tiene nuestra cultura y nuestra historia. Le hemos puesto atención a los políticos, a los militares y a un montón de tonterías que necesariamente no nos han ayudado a avanzar como cultura, como sociedad, y nos hemos olvidado de un montón de otras cosas que podrían aportar enormemente. Por ejemplo, esto, como te digo, ¿no? En nuestra historia también hay un gran factor cervecero, y yo creo que lo ideal sería que lo podamos reconocer, apreciarlo, ¿sí? Y luego de eso, ok, explotémoslo de la mejor forma posible, ¿no? Para fomentar el turismo, para fomentar este cambio social, para que dejemos de ser tan cuadrados, tan cerrados, para que cada vez nos lancemos a mezclarnos más entre personas. Yo siempre he pensado que los ecuatorianos somos muy tribalistas, o es mi grupo del colegio, es mi grupo del trabajo, es mi grupo es mi grupo de los que estamos haciendo negocios con el Estado. No, tenemos que mezclarnos muchísimo más. Somos un país enormemente diverso y tenemos que aprovechar esa diversidad. Y la cerveza funciona de forma espectacular para unir a gente. Estoy convencido de eso. Perfecto, Julio, muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta súper relacionada a lo que hablábamos de la cultura. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte que se ha presentado en tu idea de generar un mercado nuevo en el país, y cuál fue tu reacción posterior a la tan positiva acogida que tuvo este proyecto? Porque bueno, si bien es cierto, como tú dices, este es un mercado muy limitado, pero en su tiempo fue nuevo, fue algo nuevo que la gente no tenía idea para qué servía este tipo de pubs, o incluso el tema de la cerveza artesanal. Sí. ¿Cuál fue el reto más fuerte que tú tuviste en estos inicios? Mira, yo creo que hay tres retos grandes, principales de cualquier emprendedor cervecero. En primer lugar, las leyes, definitivamente, el marco legal no promueve en absoluto el emprendimiento, todo lo contrario, castiga al emprendedor, y si te va mal, te castiga aún más. Es tremendamente difícil cerrar una empresa, es tremendamente difícil y costoso declararse en bancarrota, es tremendamente difícil y costoso tener que liquidar a personal, y cuando eres una micro o nano empresa, aunque no exista la definición legal de nano empresa en este país,
tienes todo este marco legal en contra tuyo. Entonces, hey, eso es un punto que tienes que considerar, pero se lo puede hacer, ¿no? O sea, te estoy diciendo cuáles son las cosas difíciles que vas a enfrentar, no los motivos por los cuales no deberías, todo lo contrario, no deberías emprender, sino todo lo contrario, por los cuales te tienes que preparar, principalmente emocionalmente, porque te van a frustrar. Entonces, el marco legal número 1. Número 2, la informalidad del mercado. Cuando recién entré a este chat, yo te comenté brevemente, Daniel, que estaba conversando con un cliente que no quería pagar. La gente no le gusta pagar. Y es muy difícil aprender a filtrar qué tipo de gente con qué tipo de gente te conviene hacer negocios y con qué tipo de gente no. Hay mucha gente que se presenta como muy bien vestidos, muy guapos, muy de apellidos, de pelo rubio, de ojos azules, pero, brother, el siguiente día te van a quedar mal, te van a estafar, te van a robar, van a hacer todo lo posible por únicamente buscar su propio beneficio, lamentablemente a corto plazo, porque somos una sociedad aún muy cortoplacista y no se dan cuenta que se están perjudicando a ellos mismos. Y obviamente te van a perjudicar a ti, porque no te van a pagar la factura, te van a robar, te van a estafar. La gente es tremendamente informal en nuestro país y es difícil manejar a la gente. Nosotros tenemos una política en Andes de hacer entregas solamente con pagos de contado. Tenemos una cartera de más de $10,000 incobrables, juicios de por medio que no sirven para nada, lamentablemente en nuestro país, no sirven los juicios. Entonces, sí, eso es otro problema, la informalidad del sector privado, la informalidad de nuestra cultura, ¿sí? Muchas veces la gente que más confías, tus primos, tus amigos, la gente de toda la vida son la gente que te van a estafar. Pero bueno, nuevamente, esto no es para decirte no emprendas, sino, hey, prepárate, es duro, ¿sí? Es duro, pero si es que aprendes a olfatear a la gente correctamente, yo no te puedo explicar cómo, porque cada persona tiene su forma de entender su negocio y su forma de relacionarse con la gente. Y si es que en primer lugar te valoras a ti mismo, ¿a qué me refiero a eso? Que no des crédito ni fíes tu producto a diestra y siniestra aquí en la gente que ni siquiera conoces, ¿sí? Primero estás tú. Si quieres ayudar a los demás, genial, pero primero tienes que ayudarte a ti mismo y tienes que empezar a ayudarte a ti mismo dándote lo mínimo que te mereces, y lo mínimo que te mereces es cobrarle a la gente, hermano. Si no cobras a la gente, ¿cómo pagas rubros? ¿Sí? Número 2. Número 3, la cultura de consumo en nuestro país. Las costeñas son mucho más extrovertidas, les gusta salir, además por el clima, quieren salir, sentir el aire, la brisa de la costa, pero en la sierra la gente no sale, hermano. La gente es muy difícil y brother, venderle una cerveza en un bar es más complicado que en otras sociedades. O sea, yo estuve, por ejemplo, y no es por comparar, pero sí es bueno tener perspectiva de qué tipo de sociedad somos. A mí me encanta visitar Bogotá. Estuve la última vez en Bogotá hace unos 5 meses. Brother, los bares llenan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos. Obviamente hay 5 veces más cantidad de gente que en Quito, pero, hey, mucha gente, yo conozco aquí, muchos amigos conocidos míos, están un martes y, qué pereza, no quiero salir, estoy viendo televisión. Cuando en otros lugares del mundo la gente dice, ok, chévere, salgamos, sí, ok, aunque sea por una cerveza. Aunque sea por una cerveza, por el gusto de darme de salir, de respirar, de toparme con gente, pim, 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 me tomo una cerveza, no consumo mucho, no gasto mucho necesariamente, y ya. Entonces, hay un factor cultural, y eso es algo que los cerveceros esperamos poder cambiar, ¿no? Por eso te hablé de los pubs, de esta cultura en donde la gente sale de las oficinas, sale de la universidad, sale de clase y dice, ok, necesito desestresarme, necesito despejar mi mente, me voy a echar un par de hielas y pum, a la casa y estoy feliz. Quisiera preguntarte en sí, que nos cuentes acerca de Andes Brewing, no sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Quiero preguntarte qué es, cuál es su principal distintivo. Andes Brewing o Brewing en inglés, o Andes Brew, más corto.
Básicamente lo que tratamos de comunicar a través de nuestra marca, mejor dicho, es básicamente que todo es posible. Por eso tenemos un cerdito con alas como logotipo. ¿Sí? La historia de Andes básicamente es la historia de mi vida, en la cual en determinados puntos muy especiales he tenido que rediseñar absolutamente toda mi vida, básicamente, desde que empecé, ¿sí? Y en varios puntos muy importantes en donde o tomaba decisiones, ciertas decisiones, o quebraba la empresa enteramente. Y yo siempre trato de decirle a la gente, hey, Andes se trata, más allá de la cerveza, se trata de sugerirle a la gente que hay más allá de lo evidente, más allá de lo razonable, más allá de lo que toda la gente y la sociedad, tu familia, tu papacito, tu mamacita, tus amiguitos, tus profesorcitos te están diciendo. Tú puedes, si es que quieres, decidir a dónde quieres llegar en la vida. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo imposible, lo que aparenta ser imposible, es lo que más vale la pena luchar porque requiere de que te reinventes constantemente para que busques formas de poder llegar a ese punto. Versus hacer lo mínimo. El sistema educativo, como te comenté, te dice, consigo un título, ok, consigo un título, consigo mi trabajo, consigo mi salario, pago mis Netflix, pago mi iPhone, pago mi mascotita y pago el colegio de mis hijitos y ya, y está bien. Si te gusta ese estilo de vida, bacán. Pero lo que queremos comunicar a través de Andes Brewing es que si es que quieres, tú puedes, además de eso, simplemente elegir libremente a dónde quieres llegar. Quiero hacerte una pregunta súper puntual. Si Andes aún no existiría, si Andes sería el cual tú actual, no solo la nacional, sino la impulso a lanzar el emprendimiento, ¿o crees que sin lugar a dudas lo hubieras hecho? Ya me diste un poquito la respuesta con lo que me dijiste antes, pero quiero que me respondas. Dices para la gente que está tal vez pensando si es una buena oportunidad para lanzar su emprendimiento durante la emergencia. Mira, tal vez los estrategas, los economistas, los que estudian mucho acerca de las cosas que suceden en el mundo te podrán decir, sí, espérate hasta que los planetas se alinean para que emprendas tu negocio. Pero ¿cuándo se van a alinear los planetas? Definitivamente, siempre el país puede estar en mejor estado para lanzar un negocio. Es como cuando la gente pregunta, ¿será un buen momento para casarme ahora? ¿Tendré que esperar a que esté más financieramente estable el día de mañana? Brother, si te quieres casar, cásate. O sea, si estés pobre o si estés rico, hermano. Si tú sientes que necesitas lanzar un emprendimiento, tienes que hacerlo. Y si es que crees que ahora no es el momento correcto, bueno, espéralo. Pero lo que sí es enteramente verdadero, ni los políticos, ni los comentaristas, ni los influencers de Instagram, nadie sabe qué es lo que va a suceder mañana. Entonces, si realmente tú tienes una motivación, ¿sí? Súper fuerte para sacar adelante un emprendimiento, un proyecto, hazlo. O sea, no sé, y es muy relativo. O sea, Renato, es muy relativo porque así estemos en una emergencia en este momento, en una pandemia. Habrán oportunidades que solamente las vas a encontrar, cierto tipo de oportunidades que solamente las vas a encontrar en este tipo de situaciones, que no habrán existido cuando el mundo estaba, entre comillas, normal. Entonces también es un tema de cómo ver las cosas, cómo elijo yo ver las cosas. Yo no sé si es que es el mejor momento para lanzar un negocio. Depende de qué tipo de negocio tienes, depende de si es que estás endeudado, por ejemplo, o no estás endeudado. Totalmente de acuerdo. Depende de, no sé, de si es que tienes un buen socio, depende de si es que tienes clara tu idea, qué es lo que quieres lanzar, depende de muchos factores, ¿no?
tendríamos que hablar específicamente caso por caso. Eso no es una buena idea, lanzar un emprendimiento. Totalmente, como tú dices, va a depender bastante del enfoque que le des al emprendimiento primero, porque se generan necesidades nuevas en estas emergencias sanitarias, en este tipo de problemáticas sociales. Pero también yo te quiero hacer aquí otra pregunta súper cortita. ¿Cómo diferenciamos de esta motivación y cómo lo separamos con los emprendimientos, por ejemplo, que han estado en marcha y han tenido que cerrar por falta de ingresos? Porque como tú dices, ¿no? Todo va a depender de lo avanzado que esté el proceso en sí. Sí, va a depender de si tu proyecto ya está en marcha 1 mes, 2 meses, 3 años. Sí, tal vez tienes más financiamiento para resistir este tiempo. ¿Cómo separamos eso? Mira, es muy difícil porque yo no sé cuál es el contexto, cuál fue la realidad de todos esos negocios que han cerrado. Pudieron haber cerrado por distintos motivos, ¿sí? Yo he visto en las redes sociales con mucha tristeza de cómo muchos negocios de décadas, que tienen décadas, emiten un comunicado de pobrecitos nosotros, pobrecitos, cerramos. Y ese es el comunicado en pocas. Y digo con tristeza porque ese no es exactamente el mensaje que necesitamos ahora como sociedad, ¿sí? Si tú te ves a ti mismo con pena, qué pena. ¿Y por qué digo esto? Y tal vez, o sea, Renato y Daniel, o sea, nuevamente, yo no puedo juzgar a los demás. Lo que sí te puedo decir es que si es que tienes claro a dónde quieres ir en la vida y estás comprometido de patas a llegar ahí, lo vas a hacer. Y no vas a querer darle pena a nadie. ¿Sí? Lamentablemente en nuestra cultura latinoamericana nos encanta dar pena. O sea, mira el tipo de clase política que tenemos. Lo que hacen las clases políticas en nuestra región es reconocer esa pena que la gente se da a sí misma. Y así venden votos. ¿Ya? Es a través de la pena. Y hermano, yo creo que tenemos mucho, yo creo que los seres humanos, así no tengamos nada, valemos mucho más como para darle, como para manifestarle al público de que a nosotros mismos nos damos pena y que los demás nos deberían dar pena. Sí, hay muchos negocios que han quebrado porque tal vez no lograron cubrir sus rubros, no lograron, ¿me entiendes? Nuevamente, yo tampoco puedo juzgar, las leyes no ayudan, necesitas despedir a 100 personas, bueno, paga 100 liquidaciones, es imposible. ¿Qué banco te va a dar el dinero para pagar 100 liquidaciones? En este país, ningún banco, a no ser de que tengas un primo en el Banco del Estado, ¿me entiendes? Nadie. Y esas son las reglas de juego, lamentablemente. Es difícil para mí juzgar. Yo no tengo una empresa de 100 o 200 personas. No he tenido que despedir a 50, 100 personas. Entonces, yo tampoco te puedo hablar con esa autoridad. Lo que sí te puedo decir es que cuando tienes súper claro a dónde quieres ir y estás comprometido, número uno, no le quieres dar pena a nadie porque no tienes tiempo para eso ni siquiera. Y número dos, ok, quiebras, pero el día de mañana te vas a volver a levantar. Y así es la vida. Exacto, justamente en eso lo habíamos comentado internamente contigo, Julio, que todo emprendimiento no necesariamente va a ser exitoso al principio y es algo que le sucedió a Andes, quien, como tú me comentabas, tuvo muchos, no sé si tal vez pocos fracasos. En esto no me quiero enfocar en sí al fracaso porque es algo que viene conjuntamente de armar un negocio X, así sea un emprendimiento, pero ¿cuáles han sido las claves para que Julio y Andes se reponga y diga, pues bueno, me fue mal, me reinvento y sigo adelante? ¿Cuáles han sido esas claves? En gran parte fracasar, y yo no tengo de ninguna forma vergüenza al hablar del fracaso, porque el fracaso es normal,
nuestra sociedad y nuestro sistema educativo nos hacen pensar de que fracasar es malo, ¿no? No pasas del examen, te castigan, ¿sí? No consigues el trabajo, es súper malo, ¿me entiendes? O sea, siempre estás como que siendo juzgado por tu familia, por tus amigos, por tu novia, por tu perro, por tu gato, por todo el mundo, hermano. Y yo creo que las sociedades son más saludables cuando el fracaso es algo aceptado. Y no solamente aceptado, sino, no quiero decir promovido, pero sí reconocido como una fase necesaria para el crecimiento de la persona. Porque a través de los fracasos tú aprendes. Si es que quieres, hay gente que no le gusta aprender, sí, obviamente. Pero si es que si tienes una pizca de inteligencia, vas a aprender acerca de tus fracasos y te vas a rediseñar para seguir adelante. Sí, hay mucha gente que fracasa la primera vez y no quiere volver a saber del tema. Como esa gente que dice, no, ya me partieron el corazón una vez, no me voy a enamorar nunca más. ¿Entiendes? Y sí, ok, pero te pierdes. ¿Ya? Y te pierdes de definir qué tipo de vida tú quieres tener. Y así es la empresa. O sea, los grandes empresarios han fracasado muchísimas veces, ¿sí? Yo estuve a punto de cerrar la empresa y en un punto dije, no. O sea, que esto es un fracaso, me voy a endeudar, me endeudé con casi $30,000 con los bancos, sigo pagando esa deuda maldita hasta ahora. Si me atraso un día me llaman a joder, a decirme que me van a echar una coactiva. Son unos desgraciados. Pero así es el mundo, la vida no es justa, no esperes que el mundo sea justo. Olvídate, la vida no va a ser justa jamás. Lo que tú sí puedes hacer es echarle actitud y enfocarte en lo que es lo que tú quieres y aprender tus fracasos para mejorar, ¿sí? Ahora, y ya, si eso le hace feliz, en buena hora, enhorabuena, quiero decir. Pero hay gente que no, hermano. Hay gente que quiere llegar a ser feliz con lo que hace. Obviamente, a ver, consejos, leer, informarte, leer acerca de otros negocios que han tenido éxito, rodearte de gente valiosa, rodearte de gente buena. Entonces, sí, es muy importante, como te digo, que decidas bien con qué tipo de gente juntarte. A ver, yo sé que todos tenemos amigos y familiares que cargan mucha energía negativa, que siempre se están quejando de cosas, que siempre te dicen que todo es imposible, que todo es difícil, que lo único que hay como hacer en este país es sacar un contrato con el Estado para enriquecerse, que no hay otra manera de poder hacer dinero de forma honrada. Pero si tú decides con qué tipo de gente, o mejor dicho, que la gente con la que mayor cantidad de tiempo te vas a relacionar con, sea gente que tenga buena energía, sea gente positiva, gente que te ayude, que te empuje, y que sea gente que está sacándose la madre también, trabajando durísimo, haciendo cosas muy interesantes, y que tengan sueños como los que tú quieres tener, te va a nutrir. ¿Sí? Es muy importante que sepas decidir con qué tipo de gente te unes, te rodeas. Nuevamente, no quiere decir que a tu pana de toda la vida que solamente pasa quejándose, no quiere decir que no le veas. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. Sí, continúa. No, igual con la familia, porque muchas veces tenemos un tío, una mamá, un papá, un hermano, una hermana que solo se queja, que solo te echa mala energía, que solo te está juzgando, que solamente tienes compasión, ¿ya? Pero decide que la gente con la que te vas a reunir, por lo general, la mayor cantidad de tiempo, sea gente que te nutra de cosas positivas, súper importante, ¿ya? Y eso me conlleva hablar acerca de qué tipo de equipo elegir para tu empresa. ¿Sí? Yo creo que
uno de los errores que tienen muchos emprendedores es que creen que la empresa puede ser de una sola persona. Y eso funciona tal vez en un inicio. Pero cuando comienzas a crecer y tu empresa, tu negocio comienza a dinamizarse, necesitas delegar el trabajo. Y mucha gente lo que hace es contratar a la gente que menor dinero le va a costar. Y no a la gente que le va a aportar más. ¿Sí me explico? ¿Ya? Y es porque, no, es que no hay plata. Entonces contrato a un migrante que ni siquiera, que le pago menos de la mitad del salario mínimo, ¿entiendes? Y que no sabe hacer nada, pero bueno, yo le enseño algo a hacer. Y, a ver, no quiero hablar mal de los migrantes, porque hay migrantes que sacan la madre y son excelentes en lo que hacen, ¿sí? Sino porque, debido al contexto en el que vivimos, es una realidad que se vive. Y es un discurso que mucha gente se dice a sí mismo, lamentablemente. ¿Ya? Andes es una empresa de migrantes, ¿sí? Tenemos 2 venezolanos, tenemos un chico de Santo Domingo, tenemos otro de Loja, tenemos otro de Ibarra. Son migrantes, ¿sí? Pero lo que voy es, contrata gente, no porque te cueste menos, sino porque aporten valor a tu empresa de alguna manera. ¿Sí? Porque esa es la gente con la que vas a salir adelante. Y si contratas gente que no aporta mucho valor, solamente porque cuesta menos, no te quejes del resultado. Totalmente de acuerdo, y en realidad es una de las cosas que pasan, ¿no? Es evidente como tú lo has visto, y son cosas que no necesitamos indagar mucho para darnos cuenta y ver que así ha venido funcionando en cierta parte del mercado. Entonces, es una de las cosas que se han venido dando, y el tema del capital humano también es una de las cosas que las empresas no valoran mucho. O sea, como tú dices, han priorizado mucho más el tema económico que el capital humano, siendo todo distinto, ¿no? Todo es al revés. O sea, en realidad la gente que produce es quien genera ese valor en la empresa. Entonces, estoy muy de acuerdo con tu comentario. Quiero hacerte una pregunta ya para ir finalizando un poco. ¿Cuál fue el principal motivador para Julio para comenzar con el proyecto Andes? Quiero hacerte la pregunta dividida en 2. ¿Cuál fue tu principal motivador y cuál fue tu principal obstáculo en el proceso de transición para materializar Andes? A ver, Andes tiene una historia bien larga y, como te dije, como he tenido algunos fracasos, han habido muchos procesos de reinvención y de reenergizarme de alguna manera para volver a lanzar la marca y el producto. En un inicio muy prematuro, en el 2010, 2011, fue tal vez ingenuidad y romanticismo. Me gustó esta idea de, qué lindo hacer cerveza. Y me dejé llevar por eso, en buena hora, enhorabuena. Porque si es que hubiese sido muy racional y hubiese utilizado el cerebro más que el corazón, o enormemente más el cerebro que el corazón, me hubiese quedado siendo un empleado. Y tal vez bien, bacán, pero no hubiese tenido la aventura brutal que terminé teniendo a través de Andes Brewing. Y si es que tuviese la oportunidad de volver a elegir en la vida, hubiese tomado, hasta con los errores, aunque me han costado muchísimo. Este romanticismo de ser algo muy bonito, de ser algo brutal, de cambiar la mentalidad de la gente, la cerveza, a través de la cerveza, en una etapa de mi vida que no tenía muchísimo que perder, no tenía una familia, no tenía hijos, se me presentó la oportunidad y lo hice. También es importante, los contextos son distintos de cada persona, ¿no? Eso. ¿Qué me motivó en los momentos más difíciles de la empresa para seguir ahí? Porque definitivamente ahorita Andes está mucho mejor que hace 4 o 3 años, inclusive 2 años, 2 y medio.
fue aprender de los errores, como te dije. La última vez que tuvimos un momento tremendamente duro, el cual yo considero el fracaso principal de Andes, que fue hace como 2 años y medio, en el que en realidad aplasté el botón de reset de la empresa, ¿sí? Lo que hice fue enfocarme en una sola cosita chiquita, enfocarme. Y fue en sacar adelante el bar de mis sueños, el pub de mis sueños. Y con la experiencia que tuve, dije, ok, tomé otro tipo de decisiones. En primer lugar, me asocié con uno de mis mejores amigos, cosa de la cual yo estoy enormemente y estoy seguro, eternamente agradecido de haberlo hecho, porque elegí un socio espectacular, ¿sí? Pero no aprendí a elegir un buen socio de la noche a la mañana. Me costó 7 años de bronca y de fracasos y de perder tiempo y dinero y de pelo, porque ahora tengo la mitad de pelo del que tenía hace 5 años. Y aprender a elegir otro tipo de gente para la empresa, no que la gente que tenía antes necesariamente era mala per se, pero no era la gente que me iba a apoyar a llegar a ganar un juego, el juego que yo quería ganar, ¿sí? Empecé a traer a la empresa gente que estaba brutalmente apasionada por la cerveza, ¿sí? Cosa que antes no hacía. Antes contrataba por esto, ¿sí? No en todos los casos, en muchos casos sí. A contratar gente, ¿sí? Yo sentía que éramos compatibles con valores, ¿sí? Versus, hey, yo soy súper guapo y te voy a vender full biela, y termina siendo gente que se te roba el producto y que termina siendo unos charlatanes, ¿sí? Solamente porque eran guapos y porque habían trabajado aquí, acá, y eran esto y lo otro. Gente de corazón, hermano. Yo sé que mucha gente no trabaja, muchas empresas no trabajan con el corazón, trabajan con las finanzas y punto. Y si les funciona para ellos está bien, pero Andes no es eso. Andes es una empresa, ¿sí? Que tiene ese factor, hermano. Tú viste, Daniel, la empresa que hemos construido, la vibra que hay, la forma en que motivamos a nuestro equipo, no solamente es a través de dinero, obviamente que hay gente dentro de la empresa que necesita el dinero para poder cubrir rubros, sino que motivamos también a través de la cultura, los ideales que queremos nosotros dejar como huella en nuestro país. Y eso es importante. Y si tú te reúnes con gente de que lo único que quieren es el cheque al final del mes, bueno, eso es lo que vas a obtener. No vas a obtener nada más. Entonces tienes que aprender a olfatear a la gente, ¿no? Oye, todo el mundo va a querer dinero al final del día, porque con el dinero tú pagas las cuentas, obviamente. Por eso las empresas tienen que funcionar, tienen que ser rentables, si no quieres. Pero además de eso, que contrates gente que comparten la locura, el corazón que tú tienes, para que tú puedas desde un inicio construir el ADN, la cultura de tu empresa y que esa cultura siga creciendo por sí sola, ¿me entiendes? Es muy importante. La contratación es de las cosas más difíciles para un emprendedor, pero es de las más importantes, Pregúntate qué tipo de empresa quieres tú tener, a qué empresa quieres tú llegar cuando vas a tu oficina. ¿Ese es el tipo de empresa que tú quieres tener? ¿Es el tipo de gente con la que te quieres rodear? ¿O solamente están ahí porque trabajan y hacen dinero, te ayudan a hacer dinero? Exacto. O sea, para mí, Andes no es un medio para hacer plata, hermano. Estás equivocado si es que crees que eso es al menos para mí. Andes es una filosofía de vida, es mi motivación. Exacto. Partiendo desde ahí,
nos sentimos una similitud muy grande con tu emprendimiento y con el nuestro, y es por eso que tratamos de armar estos espacios, ¿no? En los cuales podamos darnos una mano en esto de los emprendimientos, una mano online en lo que se puede decir. Tenemos un segmento, querido Julio, dentro de Dosis Semanal. Has sido invitado a este segmento, personajes. Es para nosotros un honor haberte tenido aquí. Y tenemos una temática. Nuestra anterior invitada fue la decana de comunicación de la Universidad Internacional. Y a ella le dijimos que nos ayude con una pregunta para nuestro siguiente entrevistado. Obviamente ya no sabía a quién íbamos a entrevistar. Y la pregunta realmente fue sobre quién es nuestro siguiente personaje. Entonces, si por la calle te preguntan quién es Julio Espinosa, ¿qué responderías? Uy, a veces creemos que somos tan conscientes de quiénes somos y cuando nos hacen la pregunta nos quedamos paralizados, ¿no? Yo creo que soy una persona que lo que hace es buscar constantemente ser feliz, ser consecuente con lo que piensa y cambiar a este país a través de la cerveza. Perfecto, muy bien. Bueno, como lo mencionaba Daniel, ¿no? Es chévere porque compactamos en muchas de las ideas que expusiste hoy. Es súper chévere escuchar ese amor que tú le tienes, esa pasión que le tienes al emprendimiento y a tu proyecto personal. Te voy a devolver la iniciativa que te estaba comentando, Daniel, y quiero que me digas, ¿qué le preguntarías a nuestro siguiente invitado, independientemente de quién sea esta persona? ¿Cuál es una pregunta que tú consideras, esta pregunta, súper necesaria para conocer a una persona? Y también quiero que después me des un pequeño comentario de cómo te ha parecido, cómo te has sentido con la entrevista. ¿Qué pregunta? A ver, una pregunta que me encanta hacer a la gente y es parecida a la que me acabas de hacer tú, Daniel. ¿Qué quieres y para qué? Es lo segundo que me preguntaste. Solamente un comentario relacionado a la entrevista. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido? No, genial. Me encanta hablar acerca de lo que pienso como empresario, como emprendedor, como cervecero. Si esto a alguien le puede ayudar en algo, genial. Exacto. Los ingredientes principales para realizar una cerveza artesanal, que nosotros creemos que son los principales acá en Dosis Semanal, son agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. Productos con los cuales Julio se topa todos los días, diariamente. Pero en Dosis Semanal creemos que también existen valores que, al igual que estos ingredientes, son necesarios y que los pone Julio cada día. Entre ellos destacamos la tenacidad, el esfuerzo, la responsabilidad y el amor por lo que hace. Vaya grande cosa, pongamos amor a todo lo que hacemos realmente. Agradecemos mucho a Julio por acompañarnos y regalarnos parte de sus vivencias y de su tiempo. Uniéndome a las palabras de Daniel, fue un gusto haber conversado contigo, Julio. Julio, bueno, es una persona que ha tenido un gran valor al emprender. Y bueno, dejando, como lo dijo Daniel, las puertas de Dosis Semanal abiertas para su vuelta. Un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes. Una buena noche.